El Señor mira desde los cielos, observa a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, contempla a todos los habitantes de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y atiende a todas sus obras. Así habla el salmista, recordándonos que nada ocurre fuera de la mirada de Dios, ni siquiera aquello que nace del error humano, del miedo o de la impaciencia. Hay historias en la Escritura que no buscan tranquilizarnos, sino despertarnos. La de Ismael es una de ellas. Hay relatos bíblicos que atraviesan los siglos como una advertencia silenciosa. No gritan, no amenazan, pero permanecen, observando al lector con la paciencia de quien conoce el final desde el principio. La historia de Ismael pertenece a ese tipo de relatos. En ella se cruzan la fe y la prisa, la promesa divina y la estrategia humana, el desierto físico y el espiritual. Comprenderla no solo ilumina el pasado, también arroja luz sobre los tiempos finales y sobre la forma en que hoy enfrentamos la espera, la incertidumbre y el aparente silencio de Dios. Todo comienza con una promesa. Abraham, llamado por Dios cuando aún se llamaba Abraham, vivía en una tierra próspera, pero espiritualmente estéril. Dios lo sacó del Ur, de los caldeos, con una palabra que parecía imposible. De ti haré una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa no solo definía el futuro de Abraham, sino el rumbo de la historia humana. Sin embargo, el tiempo pasó, los años se acumularon, y la promesa seguía intacta, pero sin señales visibles de cumplimiento. Sara, su esposa, envejecía. Su vientre permanecía cerrado. La tensión entre la palabra recibida y la realidad diaria se volvió cada vez más pesada. Aquí aparece uno de los grandes temas bíblicos que también define nuestra época. ¿Qué hace el ser humano cuando Dios tarda más de lo esperado? La Escritura no idealiza a sus personajes. Abraham duda, Sara se desespera. Ambos creen en Dios, pero no logran esperar en sus tiempos. En ese contexto surge Agar, la sierva egipcia. La solución propuesta por Sara era culturalmente aceptada, racional desde una lógica humana. Si la promesa parece estancada, se la puede empujar. Si Dios no actúa, se le puede ayudar. Así nace Ismael, no como fruto de la maldad, sino de la impaciencia. Este detalle es crucial, porque muchas de las crisis más profundas de la historia no nacen del rechazo abierto a Dios, sino del intento de cumplir su voluntad sin su guía. Ismael nace dentro de un hogar dividido. Su sola existencia es un recordatorio constante de una decisión tomada fuera del tiempo divino. Agar, al verse embarazada, cambia su actitud. Sara, al sentirse desplazada, endurece su corazón. El conflicto se instala como una sombra permanente. Esto revela una ley espiritual que atraviesa toda la Biblia y llega hasta los tiempos finales. Cuando se altera el orden de Dios, las consecuencias se multiplican más allá de la intención inicial. La dureza de Sara empuja a Agar al desierto. Allí, en el lugar donde no hay estructuras humanas, Dios se manifiesta. El ángel del Señor lo encuentra junto a una fuente de agua, no en un palacio, no en la tienda de Abraham, sino en la soledad. Dios le pregunta de dónde viene y a dónde va, no porque ignore la respuesta, sino porque el ser humano necesita enfrentarse a su propia condición. Agar huye, pero no sabe hacia dónde. Esa es la imagen de toda generación que se aleja herida, cargando promesas incompletas. Dios no la reprende, la ve, la escucha, le promete descendencia, le da un nombre a su hijo antes de que nazca. Ismael, Dios oye. Ese nombre no es solo una identidad personal, es una declaración profética. Dios escucha incluso a quienes no están en la línea central del pacto. Escucha al marginado, al desplazado, al que nació de una decisión equivocada. Este punto es fundamental para entender el carácter de Dios y también el escenario de los últimos tiempos, donde muchos se sentirán fuera, excluidos o tardíos. Ismael crecerá bajo esa promesa, pero también bajo la marca del conflicto. Dios anuncia que será un hombre fuerte, indómito, en constante tensión con los suyos. No es una maldición, es una descripción. La Biblia no suaviza el futuro, advierte, y esa advertencia se proyecta hasta nuestra era.
La historia de Ismael no termina en Génesis, se extiende en la geopolítica, en las tensiones históricas, en los choques culturales que aún definen al mundo. Comprender su origen ayuda a comprender por qué el conflicto no es accidental, sino consecuencia de una raíz antigua. Antes de continuar, ya dejaste tu like y te suscribiste. Cuando Isaac finalmente nace, el hijo de la promesa, el contraste se hace inevitable. Isaac representa el cumplimiento perfecto del plan divino. Ismael, el cumplimiento parcial nacido de la prisa. Ambos amados por Abraham, ambos escuchados por Dios, pero con destinos distintos. Aquí aparece otro principio clave para la vida diaria y para los tiempos finales. No todo lo que Dios bendice ocupa el mismo lugar en su plan eterno. La expulsión de Agar e Ismael es uno de los momentos más duros del relato. Abraham entrega pan y agua y los envía al desierto, no porque deje de amar a su hijo, sino porque confía, incluso con dolor, en la palabra de Dios. En ese acto se refleja la tensión entre el afecto humano y la obediencia espiritual, una tensión que también marcará a quienes vivan los últimos tiempos, cuando seguir la verdad tendrá un costo emocional real. El desierto vuelve a ser escenario de revelación. El agua se acaba. Ismael está a punto de morir. Agar llora. No ora con palabras elaboradas, solo llora. Y Dios oye la voz del muchacho. No dice que oyó la oración, dice que oyó la voz, el clamor, la desesperación. Entonces, Dios abre los ojos de Agar para que vea una fuente que siempre estuvo allí. Esta imagen es profundamente profética. En los tiempos finales, muchos no carecerán de provisión, sino división. La respuesta estará cerca, pero invisible para ojos nublados por el miedo. Ismael sobrevive, crece, se convierte en padre de una gran nación, tal como Dios prometió. No hereda el pacto, pero recibe destino. Esto nos enseña que Dios no desecha a nadie, pero sí mantiene el orden de su propósito. En una era donde todo se relativiza, la historia de Ismael afirma que la misericordia divina no anula la soberanía divina. Desde una perspectiva estoica, esta narrativa nos invita a aceptar la realidad con claridad y responsabilidad. Abraham no pudo deshacer su decisión, pero pudo actuar con fe dentro de sus consecuencias. Agar no eligió su situación, pero eligió escuchar y obedecer. Ismael no nació del plan perfecto, pero caminó bajo la mirada constante de Dios. La Biblia no propone una fe ingenua, sino una fe firme en medio de circunstancias complejas. En los tiempos finales, según las Escrituras, muchos vivirán en esa misma tensión. Promesas antiguas, decisiones humanas, conflictos heredados. La historia de Ismael nos enseña a no interpretar el conflicto como ausencia de Dios, sino como evidencia de que su plan sigue avanzando incluso cuando el ser humano falla. Nos llama a vivir con sobriedad, paciencia y discernimiento, a no apresurar lo que requiere espera, a no despreciar a quien Dios escucha, aunque no ocupe el centro de nuestra narrativa personal. En la vida diaria, este relato se traduce en una pregunta silenciosa pero constante. ¿Estamos confiando en los tiempos de Dios o intentando forzarlos? ¿Estamos huyendo al desierto o reconociendo que incluso allí Dios ve, oye y provee? La historia de Ismael no es solo pasado, es espejo, es advertencia, es consuelo. Porque al final el mismo Dios que cumplió su pacto con Isaac fue el que sostuvo a Ismael en el desierto. El mismo Dios que guía la historia hacia su desenlace final es el que hoy sigue escuchando voces quebradas. En esa certeza firme y sobria se encuentra una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad inquebrantable de aquel que observa desde los cielos y no pierde de vista a ninguno de sus hijos. Si este mensaje habló a tu conciencia, apóyalo con un like, suscríbete y activa la campana para mantenerte atento. Comparte este contenido con quienes necesitan discernir los tiempos y recordar que incluso hoy, la obediencia humilde sigue abriendo el camino al milagro.